Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Les saluda Samuel Orellana y en este capítulo aprenderemos a cómo crear un login o un inicio de sesión para nuestra herramienta en Access. Así que quédese con nosotros. Antes de iniciar, quiero invitarles a que se pasen por nuestro canal y puedan suscribirse y ver todos los videos que se encuentran disponibles. Y también decirles que si quieren descargar el archivo que vamos a trabajar durante este tutorial, pueden buscarlo en la descripción del video, este link. Solo sigan los pasos de descarga y lo podrán tener disponible. Bueno, para iniciar a crear nuestro login, lo primero que vamos a hacer es crear dos tablas. La primera tabla que crearemos se llamará usuarios. Vamos a crear esa tabla. Crear tabla y de nombre le pondremos usuarios. Los campos que llevará esta tabla usuarios son ID usuario de tipo autonumeración y también va a tener la clave principal. El segundo campo es nombre usuario de tipo texto. El siguiente campo es usuario, también de tipo texto. Y por último el campo pass o contraseña de tipo texto. A este le pondremos una máscara de entrada, que sería la máscara de entrada de una contraseña. Nos dirigimos a la opción máscara de entrada, seleccionamos los tres puntos suspensivos, guardamos la tabla y seleccionamos la máscara de entrada de contraseña. Siguiente y finalizar. Guardamos y cerramos. La siguiente tabla que utilizaremos será la tabla nivel de usuario o usuarios nivel. Usuarios nivel. Esta tabla tendrá dos campos. El primer campo será el ID nivel de tipo autonumeración y con la clave principal, y el segundo será nivel usuario de tipo texto corto. Guardamos, cerramos. Si se fijan, estamos utilizando una base de datos que ya teníamos acerca de un gimnasio, ¿verdad? Pero esto es a manera de ejemplo. Vamos a agregar un campo más a la tabla usuarios. Es importante que vamos a agregar otro campo, y este campo se llamará nivel de seguridad. Nivel seguridad. Y lo que haremos es relacionar este campo con la tabla usuarios nivel, pero esto lo haremos a través de un asistente de búsqueda para que para tener una lista desplegable de lo que necesitamos. Seleccionamos en tipo de datos asistente para búsqueda. Deseo que el campo de la búsqueda busque los valores en otra tabla y o consulta. Siguiente. Vamos a buscar la tabla usuarios nivel. Siguiente. Y acá no vamos a seleccionar solo el nivel usuario, vamos a seleccionar los dos, ¿sí? Los dos. Entonces vamos a pasar ID nivel y nivel usuario. Siguiente. Y acá lo vamos a poner de forma ascendente. Ascendente. Le damos siguiente.
siguiente y finalizar. Automáticamente el asistente de búsqueda nos creó una relación. ¿Deseamos guardarla ahora? Sí. Ok, guardamos, cerramos. Vamos a abrir la tabla usuarios nivel y vamos a ingresar dos niveles. El primer nivel va a ser admin y el segundo nivel va a ser user o usuario, ¿verdad? Administrador y usuario. Guardamos, cerramos. Vamos a abrir la tabla usuarios y vamos a ingresar dos usuarios. En nombre de usuario vamos a poner a Carlos Martínez y el usuario va a ser Carlos. La contraseña va a ser 123 y el nivel de seguridad, que es el asistente de búsqueda que hicimos, pues le vamos a poner admin, administrador. Vamos a ingresar otro usuario. Vamos a poner a María López. El usuario va a ser María y la contraseña va a ser 000 y el nivel de seguridad de María va a ser usuario. Guardamos, cerramos. Vamos a abrir la tabla usuarios nivel y vamos a ver que en el signo de más de nuestra tabla nos muestra que tenemos una relación establecida. Vamos a desplegarla y vemos que administrador tenemos a Carlos Martínez y de usuario tenemos a María López. Ahí podemos constatar que sí nos está funcionando nuestra relación con el asistente de búsqueda. Ahora lo que haremos es crear un formulario donde tendremos los campos de usuario y contraseña y dos botones, uno que me permita ingresar a mi aplicación y otro que me permita salir. ¿Okay? Para insertar ese formulario, pues nos vamos al menú crear. Luego que le dimos clic al menú crear, nos vamos a la parte donde dice más formularios y vamos a ingresar un cuadro de diálogo modal. La ventaja de este cuadro de diálogo modal es que ya nos inserta dos botones: cancelar, aceptar y cancelar. Y eso es precisamente lo que necesitamos en nuestro login. Okay, vamos a comenzar a darle formato a nuestro login. Primero vamos a cambiarle el fondo a nuestro login, ¿verdad? Para cambiar el fondo seleccionamos el formulario, que aparezca esta línea en negro del detalle. A la parte de hojas de propiedades nos vamos a la propiedad de formato y acá le cambiamos el color de fondo. Vamos a poner un color, ese color. Bueno, si pusimos ese color, tendremos también que cambiar los colores de los botones. Seleccionamos los dos botones, tenemos presionado control, seleccionamos los dos botones y acá en la parte donde dice color de fondo seleccionamos el color del botón que deseemos. Vamos a seleccionar otro color. Vamos a dejar ese color amarillo. Ese ya es creatividad meramente suya. Incluso puede también cambiar el tamaño de la letra, el color de la letra, ponerlo negrita, etc. Ahora también lo que vamos a insertar va a ser una imagen representativa a un login, ¿verdad? A un inicio de sesión de cualquier programa. Entonces, para insertar una imagen nos vamos al menú diseño y aquí a la opción insertar imagen, vamos a la parte de examinar y buscamos la imagen que deseemos en nuestro ordenador. En este caso la imagen yo la tengo en el escritorio. Pegamos y ahí tenemos la imagen representativa a inicio de sesión, ¿verdad? Vamos a colocarla por acá. Estos botones los vamos a mover y vamos a hacer un poco más pequeño nuestro formulario por ahí.
Ahora lo que vamos a hacer es insertar un cuadro de texto. Damos clic en la opción en el menú diseño, cuadro de texto, insertamos, y a este cuadro de texto en la etiqueta le pondremos usuario. Le pondremos usuario. Okay. Vamos a mover esto por acá. Y al cuadro de texto le pondremos de nombre acá en la opción otras, txt usuario. Ahora vamos a insertar otro cuadro de texto, el cual le pondremos en la etiqueta contraseña. Y en el cuadro de texto le pondremos como nombre txt pass. Ok, ahora solo nos queda darle un poco de formato a estos campos. Podemos cambiarle el color a estas etiquetas. Y podemos ubicarlos de mejor manera para que se vea más estético. Usuario y contraseña. Podemos entrar a estos campos y ahí lo tenemos. Okay, ahí ya tenemos el text box que nos va a permitir ingresar nuestro usuario y el text box que nos va a permitir ingresar nuestra contraseña. Ahora lo que queda es, bueno, primero vamos a guardar. Vamos a ponerle login a nuestro formulario. Aceptamos y podemos ver cómo nos va quedando a vista formulario. Y ahí está. De esta manera nos está quedando nuestro login de inicio de sesión. Ahora, ustedes se fijan que este login tiene la parte acá de cerrar, y no es recomendable que un login tenga esta opción. Por eso es que le agregamos una opción de cancelar. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esta opción de cerrar de nuestro formulario. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a vista diseño, seleccionamos el formulario y en la parte de hoja de propiedades, en el menú formato, hay una opción que dice botón cerrar, y en el botón cerrar le vamos a dar que no. Okay. Guardamos y nos vamos nuevamente a vista formulario y ahí está, no está disponible el botón cerrar. Eso quiere decir que nada más podremos salirnos en el caso no sepamos ni el usuario ni la contraseña, en el botón cancelar únicamente. Bueno, ahora lo que queda es programar nuestros botones. Primero vamos a programar el botón más fácil, que es cancelar. Para programar el botón cancelar lo vamos a hacer por medio de una macro. Los pasos son los siguientes. Seleccionamos el botón cancelar, nos vamos a la hoja de propiedades, al menú eventos, y nos vamos al evento al hacer clic. Automáticamente este botón ya tiene una macro, pero lo que vamos a hacer es eliminar esta macro y vamos a insertar una macro que sería salir de Access. Y con la opción guardar todo. Guardamos, cerramos. Okay, ya programamos el botón cancelar. Ahora vamos a programar el botón aceptar. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el botón aceptar. Nos vamos a la hoja de propiedades. Nos vamos a la parte de eventos.
Y en eventos vemos que ya tiene establecido una macro este botón, pero lo que vamos a hacer es eliminar esa macro. Vamos a borrar todo lo que está ahí y lo que vamos a hacer es dar clic en los 3 puntos suspensivos. Acá nos genera 3 opciones. Lo que vamos a hacer es ingresar un código de Visual Basic para poder generar este login. Aceptamos. Y en esta parte vamos a escribir el siguiente código, que lo tengo por acá. Este código usted lo va a poder encontrar en esta herramienta que está disponible en la descripción del video. Usted puede descargarlo y va a encontrar este código dentro de esa herramienta. Y básicamente lo que hace este código es, en esta parte nos dice que si el textbox de texto usuario es nulo, o sea, no hay nada, no hemos escrito nada, nos va a mostrar un mensaje que diga por favor escriba su usuario, porque el usuario es requerido, y que nuevamente nos lleve al foco de txt usuario. Y también si el valor que ponemos en la contraseña es nulo, que nos muestre el mensaje por favor ingrese correctamente su contraseña. También nos dice esta parte quiere decir que si nosotros ingresamos nuestro usuario o contraseña incorrectamente, nos va a mostrar un mensaje que dice usuario y o contraseña incorrectos. Y por esta parte podemos encontrar de que si el usuario está correcto y también la contraseña está correcta y que el usuario es administrador, va a mostrar un mensaje. En este caso ustedes deben de cambiar este mensaje según la herramienta que estén utilizando. Solo le vamos a dejar bienvenido y con el título administrador, porque el administrador es el código 1. Si en el caso el nivel que el usuario que va a entrar tiene un nivel 2, que sería el usuario, le va a decir bienvenido usuario y va a abrir el formulario menú. Básicamente eso es lo que contiene este código. Como les dije, el código lo pueden encontrar en el documento que está disponible en la descripción del video. Guardamos, cerramos y vamos a probar nuestro login. Para ello vamos a vista formulario. Vamos a probar que cuando no ingresamos nada y queremos darle a aceptar, nos muestra el mensaje por favor escriba su usuario, porque no hemos escrito nada. Vamos a ver, vamos a escribir un usuario, Carlos, pero no vamos a escribir una contraseña. Y vemos que lo dice, por favor ingrese correctamente su contraseña. Ahora, ¿qué pasa si ponemos el usuario bien, pero la contraseña la ponemos erróneamente? Nos da el siguiente mensaje: usuario y contraseña incorrectos. Otra cosa que se me olvidaba aplicarle a nuestro formulario es esta parte de contraseña. No debería de verse esos números. Entonces vamos a ponerle una máscara de entrada a esa contraseña. Para hacer eso nos vamos a vista diseño, seleccionamos el cuadro de texto contraseña, nos vamos a la parte de datos de la hoja de propiedades y acá en datos está máscara de entrada, y en máscara de entrada seleccionamos 3 puntos suspensivos y seleccionamos la máscara de entrada de contraseña, siguiente y finalizar. Ok, guardamos y vamos a verlo. Ahí está. Tenemos el usuario Carlos con la contraseña errónea, porque recuerden, la contraseña es 123. Aceptamos y nos dice usuario y contraseña incorrecto. Vamos a ingresar el usuario y la contraseña correcta. 123. Aceptamos y nos da bienvenido. Aceptamos y nos abre nuestro menú
de la herramienta que estamos utilizando, ¿verdad? Ahí vemos que sí nos funciona nuestro login. Ahora, nosotros podemos programar este botón para que se nos dirija al login, porque este botón estaba programado para salirse de Access, porque era mi último formulario, pero ahora mi último formulario es el login. Entonces vamos a programar este botón para dirigirme al login, por si otro usuario quiere ingresar a nuestra herramienta. Para ello seleccionamos el botón, nos vamos a la parte de evento y en la macro incrustada está salir de Access. Vamos a eliminar esa macro y vamos a ingresar a la macro abrir formulario, y el formulario que vamos a abrir es el formulario login. Pero aparte de eso vamos a generar otra macro que es cerrar ventana. Y la ventana que vamos a cerrar va a ser, bueno, primero va a ser un formulario. Y el formulario que vamos a cerrar es el menú. Guardamos, cerramos. Ok, vamos a probarlo. Vista formulario. Ahí está. Vamos a ingresar el otro usuario, que era el usuario María, con la contraseña 000. Aceptamos y ahí está. Bienvenido usuario. Aceptamos y nos dirige a nuestro menú. Lo último que debemos de hacer es programar la herramienta de manera que cuando abramos el archivo de Access, el primer formulario que nos muestre será el login para poder ingresar a nuestra herramienta. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, nos vamos al menú archivo. Acá seleccionamos la parte de opciones que está hasta el final. Y seleccionamos por acá la opción base de datos actual. Y en base de datos actual, acá donde dice mostrar formulario, vamos a decirle que cuando abramos el formulario, que nos muestre el formulario login. Aceptamos. Aceptamos. Nos dice que tenemos que cerrar el archivo y volverlo a abrir. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a volverlo a abrir. Y ahí está. Vemos que cuando abrimos nuestro archivo, el primer formulario que nos muestra es el login. Y vean, no podemos ingresar a la herramienta mientras no ingresemos el usuario correcto. Mientras no ingresemos el usuario correcto y la contraseña correcta. Aceptamos. Bienvenido administrador. Aceptar y ya nos da el acceso a nuestra base de datos. Ahí ya podemos diseñar, nuevamente agregar más tablas, más formularios, consulta, informes, hacer relaciones, quitar relaciones, etcétera. Ese es básicamente, amigos, cómo se crea un login. Ahí usted puede dar el diseño que usted guste, que usted desee, para que se le vea de mejor manera. Así que ya sabe que si le gustó el video, puede darle like, puede suscribirse y puede descargar este archivo en la descripción del video para poder copiar el código que le servirá para el botón aceptar. Así que esto sería todo, amigos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.